En esta ocasión estaremos analizando la arquitectura de la antigua Grecia. En una próxima unidad vamos a estudiar otras manifestaciones artísticas de esta misma civilización. En la unidad pasada estuvimos repasando un poco la civilización y arte micénicos. Dijimos que eran los predecesores de la Grecia clásica. Justamente ellos fueron los responsables de convertir a Grecia en el centro cultural de esta región. Para esta unidad regresamos a la zona del Peloponeso a ver cómo se consolida la civilización griega clásica, que prácticamente podemos decir fue el inicio de nuestra civilización occidental. En el mapa podemos ver varias ciudades-estado que existían en esta zona por esa época. Y algunas de estas empezaron a derrocar a los líderes que consideraban tiránicos porque empezaba a surgir un movimiento social que buscaba establecer ideales más bien parecidos a la democracia en estas polis, que como mencionamos eran ciudades-estado. Alrededor del siglo VI antes de la era común, las polis griegas se constituían en centros política y económicamente independientes, pero que se mantenían unidas no bajo el mando de algún soberano, sino porque compartían su cultura, su idioma y también la región. Otra característica que compartían los ciudadanos de estas polis, que prácticamente los unía, era también la religión. Y la cultura de esta civilización era básicamente antropocéntrica. Esto significa que estaba basada o centrada en el hombre, en el ser humano. Y esto se evidencia justamente en cómo eran las deidades que ellos adoraban. Tenían cualidades humanas, cometían errores, tenían defectos, fallas. Casi podemos decir que los griegos elevaban la figura del ser humano mediante disminuir la altura de sus dioses. Pero para comprender verdaderamente el pensamiento de una civilización, tenemos que analizar sus obras. Sobre todo en esta unidad en la que vamos a hablar de la antigua Grecia, les recomiendo tratar de comparar qué tanto de los ideales que manejaban los griegos seguimos viendo nosotros en nuestra civilización, en cuanto a estándares de belleza, proporción y pensamiento se refiere. Podemos empezar analizando el teatro griego. En este caso estamos viendo el teatro de Epidauro. Para comenzar a entender esta tipología, cabe mencionar que el teatro griego como disciplina nació a raíz de las festividades que ellos hacían en honor al dios Dionisio, que era el dios del vino y el drama. En su honor ellos hacían unos festivales durante la primavera que se fueron convirtiendo en festivales de teatro. De ahí que el edificio que estamos viendo está pensado para despertar emoción en los espectadores. Básicamente lo que vemos es un semicírculo con asientos de piedra escalonados que está construido en una colina y está respetando la topografía. El coro y los músicos se ubicaban en ese espacio circular en el centro y esta disposición de los asientos le proporcionaba líneas de visión ininterrumpidas a los espectadores, además de una acústica excelente y también el panorama de fondo. Lo que aquí observamos sería la Acrópolis, un ejemplo por excelencia de la arquitectura griega de la antigüedad. Como ya mencionamos, esta era una cultura antropocéntrica
que logró desarrollar la idea misma del humanismo o los estudios de disciplinas que tenían al ser humano como centro. Estas son, por ejemplo, la filosofía, el teatro, la poesía, las matemáticas y hasta los ideales democráticos. Ahora vamos a tratar de ver cómo los artistas expresaban estos principios a través del arte. Una figura sumamente influyente en este periodo fue la del político ateniense Pericles, quien sabía que para una ciudad ser considerada importante o formidable, necesita obras arquitectónicas que establezcan estos conceptos y refuercen el sentido de identidad nacional. Así que se esforzó por conseguir esto para su ciudad y estratégicamente eligió un punto elevado para construir la Acrópolis, que literalmente significa ciudad alta. Además que en ese lugar antes había un templo persa, así que además de la altura, tenía la ventaja de que servía como recordatorio de una gran victoria del pueblo ateniense. Vamos a tratar de analizar ahora la función de la Acrópolis observando estas recreaciones que tenemos en pantalla. A la derecha podemos ver la ilustración de un grupo de personas que está entrando a través del propileo, que era la entrada principal por la que se ingresaba, por ejemplo, durante las procesiones o festividades religiosas, como por ejemplo las Panateneas, que eran unas fiestas dedicadas a la patrona de la ciudad, Atenas. Así que podríamos decir que la función primordial de la Acrópolis era albergar estos lugares de culto, los templos, pero también servía como una fortaleza defensiva. Si hablamos de festividades religiosas, cabe destacar que la religión para los griegos no cumplía el mismo propósito que para otras civilizaciones, ya que ellos no usaban a sus dioses para recibir esa guía moral o ética que otros pueblos suelen buscar en las deidades. Para este tipo de cosas, los griegos más bien se basaban en los filósofos. La religión ateniense tenía como eje principal el establecimiento de una comunidad, juntar a las personas bajo una identidad común o un propósito común. Por eso varias veces al año tenían festividades religiosas para las cuales se juntaban, como dijimos, con un propósito común que los identificaba como atenienses. Ya adentrándonos un poco más en la Acrópolis, nos encontramos con el Erecteion, que se llamaba así en honor a un rey mítico, Erecteo, que supuestamente había derrotado en una batalla a Poseidón, el dios del mar, y había sido enterrado en este mismo lugar donde se erigió el templo. Este edificio se construyó durante las guerras del Peloponeso. Esa podría ser la razón por la cual se encuentra incompleto. El templo estaba dedicado como santuario a varios dioses, lo cual es bastante inusual porque la mayoría de los santuarios se dedicaban a uno o dos dioses o diosas. En el lado derecho del Erecteion encontramos lo que se conoce como el porche de las doncellas, con columnas en forma de esculturas de mujeres que son conocidas como las cariátides. Algunos afirman que estas cariátides representan a unas mujeres que ayudaron a los persas durante la guerra que tenían con los griegos. Y aquí, en este edificio, las vemos esclavizadas por siempre, enviando así un mensaje muy fuerte a los espectadores de venganza hacia quienes se opongan a los intereses de Atenas.
Estas columnas hasta las podríamos estudiar como esculturas, porque magistralmente logran verse como delicadas figuras humanas, ocultando el hecho de que son columnas anchas y masivas que están soportando mucho peso. Una de las técnicas que utilizan para lograr esto es el contraposto, que se refiere a la técnica de ubicar algunas partes del cuerpo en oposición. En este caso, una de las piernas de las cariátides está más adelante, como si fueran a dar un paso. Así logran un equilibrio entre la rigidez que se necesita para actuar como un soporte de este edificio con la delicadeza que se requiere para representar al ser humano de manera realista como lo lograron. En el acceso principal de la Acrópolis encontramos un grupo de edificios que es conocido como los propileos. En la imagen a nuestra derecha podemos ver la situación actual de los propileos y a la izquierda lo que vendría a ser una reconstrucción gráfica. Podemos notar que se dividía en dos sectores a ambos lados del pórtico principal y como vemos, las fachadas de estos edificios son similares entre sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en las columnas de la entrada, las del centro, nos damos cuenta de que están un poco más separadas que las demás. Esto habrá sido provechoso para esas procesiones masivas de las Panateneas que mencionamos antes. También podemos notar que como conjunto son asimétricos. De hecho, se encontró evidencias de que los griegos tenían planeado construir otras estructuras que cerrarían la simetría del lugar, pero no se completó el proyecto, probablemente por el inicio de estas guerras del Peloponeso que habíamos mencionado en el año 431. El primer edificio que vemos a la derecha de ambas imágenes es el templo de Atenea Nike, que estaba dedicado a Atenea y a Nike, la diosa de la victoria. Nuestro siguiente ejemplo sería el Partenón. Este edificio representa las proporciones ideales del orden dórico, que vamos a ver con más detalle dentro de un ratito. Vemos que las columnas están bastante separadas entre sí y también podemos notar que se van ensanchando hacia la base, además de una serie de correcciones ópticas muy interesantes. Ya al mirarlo nos damos cuenta de que tiene proporciones perfectas. El número exacto de esta proporción es 1,618 a 1. Esto es redondeado porque verdaderamente es un número irregular. Y este se considera la proporción áurea. Esta proporción se repite en la relación de tamaño de todas las partes en esta fachada, como podemos ver en la imagen. Otro detalle muy interesante es que todas las columnas del Partenón están ligeramente inclinadas hacia adentro y al mismo tiempo el estilobato, la base sobre la cual están estas columnas, tiene una ligera curva. Estos detalles hacen que el edificio se perciba más recto y también las columnas más rectas, porque nuestro ojo, la curvatura de nuestro ojo, cambia la percepción. Y era esto lo que ellos querían corregir, creando algo aún más perfecto. El Partenón es un edificio sumamente interesante porque nos da mucha información sobre la civilización griega. Como estuvimos viendo, aprendimos observando el Partenón la precisión matemática que imprimían en sus obras. Pero además de eso, el Partenón personifica el pensamiento mitológico de esta civilización.
Por ejemplo, por la inclusión de imponentes esculturas en su frontón, que representaban a dioses y diosas. Podemos ver en la imagen una reconstrucción aproximada de las esculturas de estos frontones. Podemos notar ahí que a medida que se acercan a las esquinas, las figuras van cambiando de posición, se sientan o se recuestan para ocupar menos espacio vertical. En la representación de abajo, por ejemplo, vemos el nacimiento de Atenea, que era la patrona de la polis. También es interesante el hecho de que los hombres puedan aparecer representados desnudos, pero las mujeres no, que aparecían usando vestimentas con mucha tela, piezas de seda aparentemente muy largas, pero de un material muy fino. Así que al mismo tiempo ocultan los cuerpos femeninos y los realzan. En la representación de arriba podemos ver la pelea entre Atenea y Poseidón, que ya habíamos mencionado un poquito antes. Ellos se habían peleado para determinar quién se quedaría a cargo de la ciudad de Atenas. Los espectadores a los costados son los atenienses. Este es un concepto muy llamativo. Los humanos en esta ocasión están juzgando a los dioses. Verdaderamente un testamento de su filosofía de vida antropocentrista. Aquí podemos ver otro detalle del Partenón, en este caso un detalle del friso. En este diagrama el friso sería el sector que está pintado de color azul, así que como ven prácticamente estaba oculto. Desde afuera no se podía ver, recién al ingresar al edificio y mirar entre las columnas en un ángulo muy difícil era visible. En el friso vemos una representación de la procesión que hacían durante las Panateneas. Cabe mencionar un par de cosas sobre esto. Primeramente, es llamativa la decisión de los atenienses de representarse a ellos mismos dentro del templo como si se vieran a sí mismos como una ofrenda para esta diosa. Es llamativo porque muchas veces no se representaba a los humanos en los templos, sino únicamente a las deidades. El segundo aspecto que cabe mencionar es la posición inusual de este friso, ya que como dijimos estaba prácticamente oculto. Ahora, si observamos detenidamente la cabeza del caballo y lo que sería más o menos la zona de su hombro, podemos ver que tiene unos huecos, como unos pequeños agujeros, que se hicieron para incrustar piezas de bronce que le añadían al friso un detalle único. Ya estuvimos mencionando un par de veces la palabra órdenes. Ahora vamos a ver detenidamente qué significa esto y cuáles eran los órdenes griegos. Cuando hablamos de órdenes, nos referimos a estilos o cánones que regían las proporciones y detalles de los edificios desde el mismo proyecto. Si bien afectaban todo el edificio, se hacen más evidentes las diferencias entre los órdenes cuando miramos las columnas. Por eso vamos a enfocarnos más en las columnas griegas. Los órdenes clásicos son el dórico, el jónico y el corintio. Pero para entenderlos bien, primero tenemos que diferenciar las partes básicas de una columna, que serían la basa, el fuste y el capitel, como podemos ver en la imagen. En los tres órdenes, el fuste es bastante similar. Las diferencias más llamativas
se encuentran en los capiteles. El primer orden, el dórico, es el más antiguo de los tres y se relacionaba con deidades masculinas. Como podemos ver también, el dórico es el orden menos decorado y no tiene tampoco detalles de basa. Otro detalle es que se va ensanchando de arriba hacia abajo y que tiene la menor cantidad de aristas o surcos en el fuste, en este caso de 16 a 22. Su capitel, aunque es bastante simple, podemos ver también que se divide en dos partes, el ábaco y el equino, y estas dos partes se conectan al fuste a través del collarino. Un ejemplo claro de las columnas dóricas sería el Partenón, que ya lo estuvimos viendo con bastante detalle. El estilo jónico sería una adaptación griega de unas columnas asiáticas, y estas se asociaban más bien con las deidades femeninas. Podemos ver que el capitel tiene en el equino unas volutas. Esta es la característica más representativa de este orden. Pero también sobresale el hecho de que aquí ya utilizan la basa prominente, con dos toros y una escocia. En este caso no ocurre ese ensanchamiento del fuste, sino que mantiene su sección y aumenta también la cantidad de aristas de 22 a 24. Un ejemplo de columnas jónicas sería el templo de Artemisa de Éfeso. El orden corintio es similar al jónico, pero tiene más elementos decorativos. El capitel, por ejemplo, está cubierto de hojas de acanto. Un ejemplo de columnas de orden corintio serían la biblioteca de Adriano, por más que es un ejemplo un poquito posterior. Como pudimos ver, gran parte de nuestros estándares de belleza y perfección se los debemos a la civilización griega clásica. Gran parte de las ideas que se ven establecidas en los cánones de la Acrópolis justamente fueron las que moldearon la estética y las ideas occidentales sobre la belleza. Estos conceptos eran muy importantes para los griegos. Sus pensadores y filósofos se dedicaron en parte a tratar de comprender qué nos atrae a los humanos del arte y la belleza, además de definir estos dos conceptos. Uno de esos filósofos fue Aristóteles, quien propuso que todas las cosas bellas deben tener tres características principales: orden, simetría y una cualidad universal. Se podría decir que las imponentes construcciones de la Acrópolis cumplen con este concepto de belleza. De hecho, esta belleza resultó muy atractiva incluso para los espectadores de épocas posteriores a su construcción. Cuando los primeros turistas en el siglo I de la Era Común visitaron Grecia y locaciones de otros antiguos reinos, se maravillaron por las proezas humanas que allí encontraron. Así que se empezó a crear una lista que hoy conocemos como las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya algunas veces dentro de este curso mencionamos esta lista, pero todavía no la definimos. La primera de estas 7 maravillas del mundo antiguo sería la Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4000 años. La segunda maravilla también se encontraba en Egipto y era el Faro de Alejandría, que fue el primero y modelo para todos los demás faros que se construirían para guiar a los barcos hasta el puerto durante la noche.
La tercera estaba en la antigua Grecia, nuestro centro de estudio de la unidad de hoy, y era el Coloso de Rodas. La ciudad de Rodas era una ciudad portuaria que construyó este coloso en honor al dios Helios. Parece que lo construyeron para celebrar una victoria en la que este dios defendió esa ciudad de unos atacantes. Se estima que el coloso tenía más o menos el mismo tamaño que la Estatua de la Libertad, pero su posición exacta y postura todavía son inciertas. La cuarta también estaba en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Olimpia. Era la estatua de Zeus. Esta estatua estaba hecha de madera y estaba recubierta con oro y otros metales preciosos. Sin duda, una vista imponente de este dios que era el principal de los griegos. La quinta también se encontraba en la antigua Grecia, en este caso en la ciudad de Éfeso, y era el templo de Artemisa, la diosa de la caza. Hay una teoría interesante de que las amazonas griegas tuvieron un rol importante en la construcción de este templo a su diosa. La sexta maravilla del mundo antiguo era el mausoleo de Halicarnaso. Se construyó para un gobernante de Halicarnaso que se llamaba Mausolus. Él se esforzó por convertir la ciudad en un lugar hermoso, lleno de edificaciones intrincadas, y verdaderamente lo logró. Él mismo se encargó también de diseñar su tumba, utilizando arquitectura imponente que observaba la ciudad desde bien arriba y que incluía una escalera flanqueada por estatuas. Es en honor a este sitio y en honor a este rey que hoy le llamamos mausoleos a las tumbas de gran tamaño. La última de estas maravillas serían los jardines colgantes de Babilonia, que ya mencionamos en clases pasadas. Se cree que en el palacio de Nabucodonosor II se construyeron unos jardines escalonados con plantas florales que caían en cascada desde la parte más elevada. Tristemente, no hay evidencia fidedigna de su existencia. Como conclusión de esta unidad, podemos resaltar la enorme influencia que tendría la civilización griega desde sus inicios hasta nuestros días, moldeando no solamente nuestra arquitectura, sino hasta parte de nuestra manera de pensar. Esto es todo por ahora. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.